Muy buenos días, bienvenidos a Diálogo Abierto, en simultáneo por Nacional 103.9 y también por TV Perú. Carla. ¿Cómo estás, Perla? Bienvenidos a todos. Estamos ya en Diálogo Abierto para conversar respecto a lo sucedido esta semana. Pero cómo no, hoy día vamos a hacer un programa especial y vamos a hablar todo lo relacionado con el coronavirus, con el COVID-19 específicamente. Así que si usted está realmente interesado en conocer cuáles son los mitos, las leyendas y las realidades, es mejor que nos escuche. Y la idea de este programa, que va a estar dedicado efectivamente las 2 horas a abordar este tema, es justamente no sembrar más temor en la población, pero sí tomar las precauciones del caso, que como lo hemos venido diciendo, no solamente en la radio y en la televisión del grupo IRTP, depende mucho de la higiene personal. Pero para eso vamos a hablar con especialistas que van a estar conversando con nosotras durante esta mañana. Y empezar diciéndoles que la cifra de infectados sube a 38 casos. Esta es la última información brindada por el Ministerio de Salud. Según la portada del diario El Correo, son 39 casos, ¿no? La enfermedad muestra su mayor crecimiento en un solo día. Ayer el número de infectados se incrementó en 16, en la madrugada 17, y especialistas advierten riesgo de que contagio pueda ser evidentemente mucho mayor. Ahora, el diario La República, por ejemplo, titula hoy algo que también podría ser bien interesante, y es la descentralización de las pruebas del COVID-19 en 9 regiones. A ver si agilizamos un poco y también, digamos, los miedos van bajando, las ansiedades van bajando, ¿no? Se inicia hoy en Iquitos y Tumbes, y el lunes 16 en La Libertad, y en Cusco el 18, en San Martín y Piura el 22 en Jaén, Ucayali e Ica. Así que les vamos a ir avisando, ¿no es cierto?, informándoles para que ustedes lo tengan en cuenta. Se están haciendo una serie de revisiones en distintas casas de reposo para adultos mayores, porque son las personas más vulnerables, ¿no es cierto?, frente a este virus. Hay que recordar también que se van a sancionar a las personas que no cumplan con las restricciones impuestas por los médicos. Es decir, si a usted se le ha indicado que tiene que guardar cuarentena o que tiene que permanecer en casa, que no puede salir, pues tiene que seguir las indicaciones. Según un comunicado, de acuerdo a información del diario El Comercio, los portadores del COVID-19 que no sigan esas indicaciones para evitar el contagio serán denunciados penalmente. Así es, ojo. Dicho esto, entonces, vamos a empezar a revisar un poco qué es lo que ha significado esta semana y qué significa la presencia del COVID-19. Vamos a hablar sobre los mitos y verdades. ¿Qué te parece, Perla? Me parece muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestro primer invitado. Es una persona que tiene mucho que decir al respecto. Es un gran especialista. Tenemos con nosotras al doctor Arturo Pareja Cruz, expresidente de la Sociedad Peruana de Inmunología, Centro de Investigación de Infectología e Inmunología de la FMH de la Universidad San Martín. ¿Sí? ¿Lo dije? Facultad de Medicina. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que saber para tenerlo claro? Porque ya a estas alturas, no sé si la gente se ha calmado o está más asustada, pero creo que hay que darle información real. ¿Qué es lo que tiene que saber en principio la gente? Claro, en principio la población debe ser consciente de que estamos afrontando ya pues una pandemia, o sea, una expansión a nivel mundial de esta infección viral, como es el nuevo coronavirus, pero también tiene que estar consciente que si no guardamos las medidas de contención, lo que está indicando el gobierno prácticamente, ¿no? Personas que viajan, las personas que tienen alguna sintomatología, la autorreclusión en el domicilio, no estar en lugares donde haya mayores personas, actividades masivas, etcétera. Entonces, si uno no guardase esa situación, estaríamos enfrentando ya fases posteriores de expansión. Lo que uno quiere es evitar el contagio. Imagínense ustedes que yo solamente tenga a los enfermos o infectados y enfermos por el nuevo coronavirus, los agrupara a todos, los que conscientemente los pongo en una cuarentena y nadie más entra en contacto con ellos. ¿Qué pasaría? El virus cumple su ciclo de vida, ¿no es cierto? Cumple su ciclo de vida, unas 2, 3 semanas, etcétera, no encuentra otra célula, otra persona a quien invadir, a quien contaminar, y el virus, como es un agente infeccioso que obligatoriamente tiene que parasitar una célula mamífera para vivir,
se muere. O sea, lo que nos está diciendo es que el virus no está en el medio ambiente, No está en el aire que respiramos. sino que se transmite necesariamente de persona a persona Por a través supuesto, de las a través de gotas. las gotas de saliva. Y acá hay algo muy importante, porque todas las infecciones, y si nos circunscribimos a las infecciones virales, prácticamente si yo toso o estornudo, ¿no? Voy a eliminar gran cantidad de microgotas de diferente tamaño y de diferente densidad. Las pequeñas gotas, que son de baja densidad, son las que, digamos, se transmiten más lejos, 2, 3, 4 metros. Y las gotas que tenemos de alta densidad son las que caen rápidamente a cualquier superficie, 30 peso. centímetros por el peso. Y la casualidad es que el coronavirus, ¿no?, se aloja en esas gotas de alta densidad. Es decir, para ponerlo así en gráfico, ya que nos están escuchando, si usted tose, estornuda o cuando habla, ¡fum!, sale, ¿no es cierto?, algunas gotitas, puede caer. Nosotros estamos un poquito separados, para que la gente que no nos ve, pero sí nos escucha, estamos separados de 1 metro más o menos. 1 metro, un poquito más de 1 metro. Un poquito más de 1 metro. Caen esas gotitas, ¿no es cierto? Como usted ha dicho que la enfermedad, o sea, digamos, este virus es de persona a persona, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo va a vivir el coronavirus en esas gotitas que han caído en la mesa? Ok, en primer lugar, y muy bueno para su ejemplo graficarlo, yo estoy acá sentado, usted está más o menos a 1,10 metros, 1,20 metros, yo esté infectado con un virus, por ejemplo, coronavirus, ok, yo estornudo o toso, varias gotas van a caer acá a la superficie. Puedo alcanzarla a usted, ¿ok? A su colega al costado de repente no le alcance, no llega hasta allá. Pero este coronavirus que cayó acá en la mesa es una superficie inerte, pero obviamente si alguien tocase, viene alguien y toca esa superficie dentro de las primeras horas, puede transportar el virus. Y esa persona que de repente vino, puso su mano, se apoyó y se toca con la misma mano en la nariz o en la cavidad oral, obviamente todavía es viable el virus y lo va a contaminar. Entonces hay que tener en cuenta lo más clásico que están preguntando ahora, yo me voy en el transporte público, ¿no? Subo, no sabemos si hay alguna persona que esté infectada. Claro. Y no hablo solamente de coronavirus, sino de cualquier otro virus de vía respiratoria. Entonces, estornuda, se cubre con la mano, no con el antebrazo, el pasamanos, etcétera. Y obviamente va a estar ahí en ese material inerte por varias horas. Viene otra persona, lo toca, se contamina, se lleva a las fosas nasales orales y se va a contaminar. Es por eso que lo que uno dice es que cuando uno sale de casa, debe llevar los frasquitos de alcohol, puede ser alcohol, un desinfectante, lo que quieran, ¿no? Baja del medio de transporte inmediatamente, se cubre las manos, etcétera, y hasta llegar a su domicilio. ¿Puede ser alcohol solamente? Puede ser alcohol solamente de diferentes grados. ¿Toallita húmeda? No, toallitas húmedas, cualquier material que tenga desinfectante. Pueden especular, pues, alcohol puro, alcohol gel. Entonces, el pánico se ha hecho que las personas se compran, miren, alcohol gel de ¿qué? De medio litro, de 1 litro. Eso no lo puedo llevar en el bolsillo. Claro. No es lógico, ¿no? Entonces tendría que comprarse pequeños tubos para llevarlo. Ese es un pánico innecesario ahora. Ahora, doctor, hablamos del nuevo coronavirus. Del nuevo, así es. Esto quiere decir que antes ha habido otros tipos de coronavirus. Es correcto. Generalmente los virus que causan tanto las infecciones respiratorias, resfrío común, son los rinovirus, son los mismos coronavirus, son los virus para influenza, y los que causan la gripe como tal es el virus de la influenza en sus diferentes serotipos. Coronavirus hemos tenido, los que atacan a los humanos son los coronavirus convencionales, que los hemos tenido durante muchos años, son 4 serotipos, pero después ha habido mutaciones. En el año 2002 apareció una primera mutación, el coronavirus SARS coronavirus. En el año 2012 y 2013 hubo una segunda mutación,
que es el MERS coronavirus que se dio en Medio Oriente. El primero se dio también en China, pero la segunda gran mutación se dio en Medio Oriente y se controló mucho, en un tiempo muy, muy rápido. Y ahora estamos afrontando una tercera mutación de este virus que se denomina ahora COVID-19, ¿no? Es una mutación, ya una tercera. Pueden haber, obviamente, los virus en su contenido genético lo que hacen es cuando ingresa a una célula mamífera o humana, se combinan con el material genético y van a salir nuevas cepas virales. Ahora, ¿por qué? Y esa es creo que la preocupación de mucha gente ya cuando comienza el pánico o digamos las teorías conspiranoides, ¿no? Exacto. Es ¿por qué la mutación y por qué el contagio tan rápido? ¿Qué es? ¿Un experimento? ¿Es por qué la mutación existe en la naturaleza? O ya los más descabellados, que es una bomba, digamos, un arma Bomba biológica, ¿no? Así es. Bueno, esas son las teorías conspirativas y que en realidad la ficción hace pues de que todo mundo piense de que se pueden hacer esto. Lo real es que uno en un laboratorio puede hacer la manipulación genética de microorganismos, de células. Eso lo hace la tecnología. De ahí obviamente viene la rama ficción o conspirativa. Para algunos les parecerá, pues no, o sea, que uno habla, digamos, cosas extrañas, de que se pueden tener un uso diferente. Ese es otro asunto, el uso que se le pueda dar. El uso real, o sea, si yo manipulo genéticamente un microorganismo para crear una vacuna, ya no estaría conspirando, ¿ok? O sea, estoy haciendo algo en pro de la salud pública, ¿no es cierto? Pero si lo hago para otros fines, ya es una conspiración y todo lo demás. Eso entra a otro tema, a otro asunto. Pero ¿de dónde viene, doctor, este coronavirus? Porque claro, hay toda una especulación, como dice Carla, pero alguna raíz debe tener. Por supuesto, en realidad, ¿qué es? Parte de la naturaleza. Los virus son seres vivos. ¿Cuál es la finalidad del Homo sapiens? La perpetuación de la especie, sobrevivir en la naturaleza, el medio que lo rodea. Los microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos, también tienen núcleos, tienen organelas, etcétera. Y el virus tiene material genético. Es un ser vivo que ha estado presente mucho antes que el hombre y todavía seguirá presente. Entonces, ¿qué busca? Sobrevivir. Y ante medios adversos reacciona, cambia, muta, se combina. Cuando dos personas, hombre y mujer, se juntan y nace un nuevo ser, no es igual a uno, es diferente, porque se combina el material genético. Lo mismo pasa en los microorganismos. Se combina el material genético y son diferentes y van cambiando. Y en este caso, el coronavirus o el COVID-19, digamos, porque se ha mencionado mucho que es por los murciélagos, ¿no es cierto? Y qué sé yo, por la convivencia ya entre animales y humanos que es tan cercana. ¿Eso es, básicamente? Sí, es muy certero. No está aún probado. Se ha dicho que es la combinación del material genético de la serpiente, el murciélago, etcétera. Los anteriores coronavirus, como el SARS, sí se vio el material genético del murciélago. ¿Ok? Sí puede ser, pero todavía las investigaciones tienen que concretar esa definición. Cuando hablamos de combinación genética, ¿a qué nos referimos exactamente? O sea, ¿cómo se da esa combinación? Les voy a dar un ejemplo. Virus de la influenza, la gripe porcina, H1N1, ¿ok? Fue la combinación genética dentro de la célula pulmonar del cerdo de cepas de influenza humana, por un lado, y la cepa de la influenza propia del ganado porcino. Las dos convivieron, entraron dentro de la célula del porcino. Se juntaron con el material genético del núcleo del porcino, ambas cepas se combinaron. Hubo una combinación porque el virus lo que hace se integra, se combina. Y fruto de eso salen varias especies. Saldrán virus propiamente de la influenza humana, virus propiamente de la influenza porcina y nuevo virus de la gripe porcina, que es combinación entre virus influenza humana, virus influenza porcina. Eso es lo que hace un virus, combinarse. ¿Por qué se combina? Porque quiere sobrevivir. ¿Y cómo lo adquirimos nosotros? ¿Por consumir el cerdo? Por el contacto. Por el contacto. Por el contacto directo. Acuérdense que los virus tienen que tener un contacto muy cercano. Otro ejemplo, una persona
que está con sarampión. ¿Ok? Digamos que en este set de estudio están ustedes dos, entran 4, 5, 6 personas más, estamos en todo este ambiente, una de ellas está con sarampión, es muy probable que todos nos contaminemos, todos. Uno está detrás de acá, sentado más lejos, etcétera. Esa es la capacidad de contagiosidad, por ejemplo, en el virus sarampión. Vienen otras personas, la misma cantidad de personas en este set, y entra una persona o está acá en la puerta y tose y está infectada con el nuevo coronavirus. Máximo me contaminará a mí, a usted, al que está muy cerca, pero a los que están más alejados después de 2 metros, claro, es difícil que los pueda contaminar. Y máximo contaminará a 2 o hasta 3 personas. Depende de la defensa de la persona. Y también depende del sistema inmune. Pero de hecho que contaminará a 2 o 3. Ya. Y haría un cuadro respiratorio muy simple, un resfrío común. Pero las otras personas que estuvieron más alejadas, no llegó el virus hasta ahí. En cambio, el de sarampión se expandió. Es mucho mayor. En cambio, en el COVID tenemos la suerte. 2 suertes tenemos, yo pienso, en el coronavirus. Uno, el clima. Bendito sol, bendito calor. Nosotros estamos renegando a veces muy... Ahora, ¿qué decimos? Bendito calor, que siga. Y 2, es que este coronavirus no tiene una alta contagiosidad, salvo que sea muy íntimo la presencia. Por eso la medida, la restricción de no agrupar personas. O sea, ¿contagia menos que el sarampión? Contagia menos, su capacidad es menor, máximo entre 2 y 3 personas que están cercanas a él. Ajá. ¿Y por qué entonces las primeras cifras han sido como, no se puede decir exponenciales, creo que no llegamos a exponenciales, pero sí los primeros contagios, no aquí, pero en otros lugares en China. Sido, en China o en Italia ha sido boom, rapidísimo. Así es. ¿Por qué? En China, en primer lugar, nos enfrentábamos a la primera generación de estos virus que comienzan a contaminar, a contagiar. El sistema inmune, que es el principal actor de defensa, es el único que nos puede proteger de estas infecciones virales u otras infecciones, se ve frente a alguien que no lo conoce, un enemigo totalmente desconocido, y tiene que montar sus defensas y le va a tomar un poco de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como es algo que recién inicia, algo totalmente desconocido y sin ninguna, digamos, medida, etcétera, de contención, obviamente la expansión es rápida, porque es algo inicial, desconocido, nuestro sistema inmune no lo conoce, menos nosotros los médicos, entonces es mucho más rápido. Okay. Segundo, también la población en China, y más aún en Italia, es muy longeva. Y ahora sí, esto está probado, de que el adulto mayor, más allá de los 50, 55, 60 años, ya es vulnerable. Y si yo tengo una población vulnerable, obviamente los va a atacar primero y el sistema inmunitario no trabaja tan bien ya en una persona mayor. Imagínense un sistema inmunitario o los órganos de nuestro cuerpo humano trabajando más de 50 años. ¿Quién trabaja más de 50 años? Y encima no se jubila. Entonces, está dando todo, pero también necesita ayuda y no responde bien. Eso fue lo que ha pasado. Estas personas en Wuhan, que son de primera generación, que contaminaron y contaminaron a su entorno cercano, ya pasa a una segunda generación, los que fueron contaminados por los grupos iniciales. Y el grupo secundario que contamina a otros ya es una tercera generación y va pasando. Va a llegar el momento en que a nosotros, un país cálido, un país tropical o América del Sur, que ya pasó varios meses de las primeras cepas, ya comenzamos a recibir cepas que ya han ido cambiando y que también por su naturaleza van minimizando su actividad. Y el sistema inmune ya podría tener mejor capacidad de respuesta. Es decir, el Perú es una generación que ya... Es una generación que va a ser no al 100% a la cepa Wuhan. No al 100%. ¿Eso quiere decir que habrá menos infectados? Debería. Pero, ¿cuándo va a haber más infectados? Cuando las personas que están contaminadas sigan en contacto con otras personas. Entonces, eso es. Entonces las medidas de precaución que se han tomado
de contención, digamos, son las más adecuadas, teniendo en cuenta que ahora ya somos 39 personas contagiadas? Sí, son protocolos internacionales. Ya. Ahora, lo que por ahí pueden criticar es por qué no se tomaron las medidas antes, por qué se demoran. Bueno, eso ya son cuestiones políticas, pero lo importante es que se han tomado. El cierre del aeropuerto para los vuelos europeos asiáticos a partir del lunes, que se hayan cerrado, muy bien. Algunos critican por qué no fue ayer y es el lunes. Bueno, es que se está esperando que muchos compatriotas puedan tener la oportunidad de regresar. De hecho, se van a abrir puentes aéreos Por para que puedan regresar a supuesto, Perú. hay que darles la oportunidad. Pero obviamente, ¿qué va a hacer el gobierno, nuestras autoridades sanitarias? Llegan, contención, cuarentena, obviamente, ¿no? Y van a poder trabajar. Lo que me gustó ayer escuchar en las noticias es que se ha sumado la Policía Nacional, etcétera, a trabajar con los profesionales de la salud, visitando los hoteles o los principales hoteles donde los turistas que han arribado se les ha dicho estén en cuarentena y se chequee de que sí estén ahí, están yendo con listas. Eso es muy bueno. En otros países no se está viendo eso. Ahora, este virus en el Perú está iniciándose, ¿verdad? Estamos en una etapa de iniciación, Estamos en la etapa de contención. de contención, pero esto va a tener un pico. Sí, vamos a pasar a una segunda fase. Lo más probable es que pasemos a una segunda fase que se llama la fase de expansión. ¿Y cuál es la proyección que se podría tener de infectados? Bueno, en realidad en la fase de expansión podríamos tener durante la próxima semana que se puedan duplicar o más esto. Pero si queremos verlo en la epidemia que tuvimos el año 2009, 2010, que nos duró como 6 o 7 meses, acuérdense que los infectados por H1N1 en esa época fueron más de 10.000 positivos, más de 10.000, y tuvimos más de 200 muertes. ¿Podría ser una situación similar? Podría ser una situación similar. O sea, En ese momento las medidas de contención no fueron tantas como hoy. Si Fue distinto. recordamos 2009, no fue así. No fue como hoy nuestras autoridades lo están haciendo, lo están asumiendo. No hubo fue. aislamiento, No hubo tanta expansión de las medidas de protección Ahora, como como ahora la estamos teniendo. en el tema de los antibióticos, se ha hablado mucho de que Cuba tiene una vacuna, que China lo está viendo, en fin, que se está trabajando en una vacuna, que incluso en China una militar se ha inyectado para ver los resultados, que se están evaluando, en fin, esta información que va y viene y que hay que filtrarla bien también, Por ¿no? supuesto. Pero en el proceso de descubrir una vacuna fehaciente y que se diga, este es el antídoto, ¿qué medicamentos se utiliza? ¿Cuáles son los antibióticos que se utilizan para contrarrestar el claro, COVID, ¿no? ¿debemos tomar antibióticos en principio? ¿Con Claro, antibióticos o sea, ¿qué vamos hacemos? a parar el COVID o no va a servir de nada? En principio, los antibióticos están diseñados para infecciones bacterianas. COVID no es una bacteria. Perfecto. Por lo tanto, los antibióticos no tienen nada que ver. Ok. Sí tengo los síntomas, pero si una persona hace las formas graves, ¿ok? Va a ser una neumonía por coronavirus, pero de repente aún hace una sobreinfección agregada, o sea, una bacteria oportunista que también le va a causar un cuadro infeccioso. Bueno, si descubrimos que también se involucra aprovechando la oportunidad una bacteria, tendré que utilizar antibióticos, pero esos son casos hospitalarios. ¿Cuál es la diferencia entre No. virus y bacteria? El virus es un microorganismo muy pequeño, muy pequeño, que no lo podemos ver inclusive al microscopio convencional, se ve al microscopio electrónico. Una bacteria es otro microorganismo, es otra categoría mucho mayor, lo puedo ver en el microscopio convencional, pero que causan enfermedades, digamos, muy parecidas. Yo puedo tener una neumonía por una bacteria y puedo también hacer una neumonía por un virus. La diferencia es que yo fácilmente puedo atacar a una bacteria con un antibiótico. En cambio, el virus no lo puedo contrarrestar. ¿Quién es el verdadero actor en esto? Mi propio sistema inmune. ¿Existen antivirales, así como antibióticos para bacterias? Sí, pero no para todas las enfermedades, si no tuviéramos en gran cantidad antivirales. ¿Tenemos antivirales para qué? Para evitar la replicación del virus del VIH u otros virales como el herpes, etcétera.
algunos que no destruyen al virus, simplemente minimizan su replicación o su ataque. Es diferente a las bacterias. Nosotros podemos eliminar bacterias. Claro, por eso es que una persona, por ejemplo, con herpes labial puede vivir toda su vida con eso, porque se vuelve algo crónico, no desaparece de tu organismo. Claro, el virus queda latente en nuestro organismo. Hay virus que quedan latentes, como el virus del herpes, como el virus de la varicela zóster, que va a causar más adelante el herpes zóster. Ellos quedan con nosotros hasta nuestra muerte. En cambio, estos virus de influenza, parainfluenza, virus coronavirus, etcétera, se mueren. Y no te vuelve a dar tampoco. Sí. ¿Te puede dar el COVID? No, me puede dar cualquier virus respiratorio. El COVID va a entrar, el nuevo COVID va a entrar al grupo también de virus respiratorios. Que en cualquier momento de aquí 5 o 10 años me puedo contaminar, sí, pero ya existirá una vacuna, mi sistema inmune estará muy preparado y va a poder hasta pasar desapercibido. Ahora, ¿por qué recomiendan, usted que dice que es nuestro sistema inmunológico finalmente el que va a proteger, ¿por qué se recomienda entonces la vacuna contra la influenza y el neumococo? Ok, no es que se recomiende, no es que sea la vacuna específica para eso. Vacuna contra neumonía, contra neumococo, para el neumococo, que es una bacteria que produce neumonía. Vacuna contra influenza para trabajar en conjunto con mi sistema inmune para evitar o minimizar el ataque del virus de la influenza. ¿Sirve para el coronavirus? Ninguno de ellos es contra el coronavirus. Pero ¿qué pasa? ¿En quién debería usar estas vacunas? En población vulnerable. Adultos por ejemplo, mayores. Adulto mayor. En el adulto mayor lo puedo proteger, por supuesto, porque también eso sirve a mi sistema inmune a poder reconocer. Pero aquí hay un detalle que sí me gustaría llamar la atención de la población. Veo que se están haciendo campañas de vacunación contra neumococo. Pero ¿qué es lo que sucede? Los están congregando en establecimientos o en parques. No, pues, tampoco es así. Si van a hacer campañas los municipios o el ministerio, pues vayan a las casas y visiten y pregunten, ¿tienen un adulto mayor? Muy bien, entren y vacunen, pero no los congreguen. Okay, ¿qué es lo que estamos evitando? Que justamente es lo que estamos evitando. Y esas son medidas preventivas. Ahora, pero alguien en casa, un adulto mayor, digamos, por lo menos hasta ahora, no han ido a tocarle la puerta a nadie. Entonces, un adulto mayor que esté en casa ahorita y quiera ponerse la vacuna, puede ir ¿a dónde? ¿A cualquier establecimiento? A un centro de salud, o simplemente que la comunidad o el distrito, bueno, siempre hay agrupaciones vecinales, llame a su centro médico, a su posta médica cerca y le diga, ¿tienen vacunas? Tenemos adultos mayores, los pueden vacunar en mi edificio, en mi condominio, etcétera, y van a ir. ¿Estas vacunas son gratuitas? Sí, dentro de la cobertura del ministerio, por supuesto que sí, para población vulnerable. Para adultos mayores. Por supuesto. Ahora, doctor, yo quería preguntarle quisiera insistir en el tema de la cuarentena, porque se está diciendo que si las personas no cumplen van a ser denunciados incluso penalmente. ¿Por qué es importante la cuarentena? ¿Por qué es importante quedarse en casa si es que uno o algún familiar ha sido diagnosticado con COVID-19? Porque es el método de salud pública que históricamente ha tenido gran éxito en contención de epidemias. Eso quiere decir que cada persona, cada ciudadano debe ser consciente de las acciones. Si yo presento síntomas, así no sea del COVID-19, porque puedo tener también influenza, puedo tener rinovirus, etcétera, tengo que ser consciente que como es un virus voy a contaminar, entonces tengo que autorrecluirme por conciencia para evitar contaminar. Esa es una manera muy efectiva de poder controlar, minimizar. No ir ni siquiera a la playa, aunque esté abierto, ¿no es cierto? Como ha pasado ayer con algunos No ir a padres. mi trabajo, no ir a mi centro de estudios, no ir a la playa, no ir a... Bueno, no voy a decir más porque van a decir que estoy en contra de... Pero estamos viviendo una situación de emergencia internacional. ¿Debemos tener un poco de sacrificio social? Por supuesto que sí. Debemos hacerlo. Esto va a valer la pena. Ok, ahora, la alimentación para la población vulnerable, ¿no es cierto? Se habla mucho de vitamina C. Ah, ok.
¿Es cierto, no es cierto? ¿Qué es lo que se debe comer para que justamente nuestro sistema inmunológico esté preparado, más allá de ir corriendo a la farmacia y comprarme todas las vitaminas para que me refuercen? Y si esas sirven, ¿no? Obviamente. Dos cosas, la alimentación por un lado, primero y después la vitamina C. La alimentación, todos sabemos desde los tiempos de nuestros abuelos, decían, no, la mejor vitamina es la O, ¿no es cierto? La La olla, olla. así es, ¿no? ¿Y por qué? Porque obviamente una buena alimentación que contiene proteínas va a ayudar a mi sistema inmune a qué? A fabricar anticuerpos, porque los anticuerpos son fabricados en base a proteínas. Tengo proteínas, fabrico anticuerpos. Proteínas, pollo, pescado, eso. Todo tipo de proteínas, ¿no es cierto?, me van a ayudar. Ok, carbohidratos también, porque me va a generar energía, combustible para que mi sistema inmune y todos mis órganos trabajen bien. Entonces, y todos los alimentos tienen pequeños porcentajes de todas las vitaminas de la A a la Z. ¿Todas me van a servir? Por supuesto, por algo existen. ¿Mi organismo necesitará de todo eso? Por supuesto, si no, no existiría. Entonces, una buena alimentación a nuestra población vulnerable, adultos mayores, pacientes en tratamiento con cáncer, pacientes con enfermedades autoinmunes, enfermedades reumatológicas, mujer embarazada, niños, etcétera, adolescentes, todos ellos con una adecuada alimentación, el organismo va a andar bien, el sistema inmune va a andar bien, entonces vamos a estar equilibrados fisiológicamente. Pero ¿qué pasa cuando hay una infección? Cualquier tipo y en especial esta infección viral por el COVID-19. Nuestro organismo necesita más de lo usual. Vamos a la vitamina C entonces. Desde décadas sabemos que es buena la vitamina C y otras vitaminas, ¿no? Por sus acciones antioxidantes, etcétera. Y mucho se ha hablado de cuánto necesitamos de vitamina C. En realidad necesitamos alrededor de 90 a 100 miligramos por día. Es lo que el cuerpo necesita normalmente. Pero cuando enfrentamos una infección, y más aún una infección desconocida, nuestro organismo, en especial el sistema inmune, necesita más ayuda. Y si hablamos o nos circunscribimos solo a la vitamina C, pues va a necesitar más vitamina C de lo usual. ¿Cuáles son los productos, aparte de las naranjas, pero cuáles son los productos más ricos en vitamina C? Bueno, aparte de las naranjas, el principal alimento es el perejil. ¿Perejil? El perejil tiene 5 o 6 veces más vitamina C que la naranja o el limón. El kiwi tiene el doble o hasta el triple que la naranja y el limón, imagínense. ¿Y qué es lo que primero hacemos? Compran naranjas, compran limones, suben de precio Claro. y por ahí dejan el perejil, etcétera. Obviamente, no hervir el perejil, sino lo utilizamos de Crudito. manera crudito, Ajá. porque si hervimos se pierde la vitamina C, ¿no Muy es bien. cierto? Entonces, ahí está en el alimento. Doctor, tenemos que cerrar, pero no quisiera irnos sin antes preguntarle, se especuló mucho sobre si las clínicas, algunas, podían hacer estos exámenes contra el COVID-19, luego se dijo que solamente era el Ministerio de Salud, incluso estas clínicas cobraban 1.600, 1.500 soles por ok. estas pruebas. Bueno, está claro que solo es el Ministerio de Salud, pero estas pruebas que realizaban las clínicas, ¿detectan algún tipo de COVID teniendo en cuenta que han habido varias mutaciones? No, en realidad estas clínicas con estas pruebas no detectan COVID-19, pueden detectar todos los virus respiratorios excepto esto, ¿no? Entonces, ayudan, por supuesto, me ayudan a decir si tengo otro virus y si todo sale negativo es muy probable que si estoy con los síntomas y empeoro sea COVID-19, pero al final, o sea, el mensaje final yo pienso de que es proteger a nuestra población vulnerable. No quisiera terminar porque esto me han preguntado N veces de las vitaminas C comerciales y más aún de la intravenosa. Ujú. ¿Ok? ¿Y la vitamina C? La que se La que se pone pone en la vena. en la vena y son de 10 gramos o más de 10 Un gramos. shot de... Un shot de eso, todos desmienten que no sirve. Mi opinión personal, ¿no? Y como investigador y todo lo demás, es que mi población vulnerable, las personas, ¿ok? Si quieren aplicarse eso, lo pueden hacer. Daño no le va a hacer. Ok. Mi organismo, si quiere vitamina C y le puedo dar una cantidad como 10 gramos, le doy. Pero ojo, si van a usar vitamina C intravenosa que nos va a ayudar al sistema inmune y a combatir estas infecciones, usen la vitamina C, pidan la vitamina C que está refrigerada, la que se expende refrigerada.
no la que no tiene cadena de frío, porque si no está en cadena de frío se desnaturaliza la vitamina C en líquido. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien, doctor. Mil gracias por haber estado acá, ha sido súper claro y seguramente hemos ayudado a mucha gente que tenía algunas dudas todavía. Muchísimas gracias. A ustedes. Y vaya al mercado por perejil. Pausa y regresamos. Están comprando papel higiénico. Voy a comprar... Seguimos en diálogo abierto por Nacional y TV Perú. En simultáneo hemos decidido hacer hoy un programa especial relacionado al coronavirus para informarles, para que todos sepamos qué hacer eventualmente si nos contagiamos del coronavirus o estamos cerca a alguien que está con el virus del coronavirus. Así es. Vamos con nuestro siguiente invitado. Es el doctor Luis Figueroa Montes, médico patólogo clínico y miembro de la Sociedad Peruana de Patología Clínica. Doctor, buenos días y gracias por estar con nosotras esta mañana. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo está? Doctor, justo ya habíamos iniciado o habíamos introducido el tema de la presunta vacuna, ¿no es cierto?, para tratar el coronavirus que se habría ya trabajado en Cuba. Ahora, ¿esto es cierto? ¿Existe esa vacuna? A ver, el producto que mencionan se llama interferón. Ajá. El interferón viene de interferir y básicamente el interferón lo producimos todos nosotros. Todos nosotros de manera natural y biológica producimos esta sustancia, que es una sustancia líquida, que es parte de nuestro sistema inmunológico. Es decir, interfiere, por ejemplo, la infección de virus hacia nosotros. Está en el medio. Es parte de la defensa, digamos, básica, primaria, y después también ayuda a una defensa más específica, como las vacunas. Digamos, médicamente es parte de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida. ¿Pero qué significa? Que este interferón, cuando nosotros adquirimos el COVID-19, por ejemplo, disminuye en el organismo de manera significativa. Es decir, no ayuda justo a interferir entre la infección del virus y nuestra defensa. Es ahí donde este medicamento, porque es un producto biológico de alto costo, ayuda a que nuestros niveles de interferón se incrementen. Entonces, es parte del tratamiento actual que, por ejemplo, lo ha utilizado China para tratar a sus pacientes con la infección por COVID-19. Es decir, lo que aumenta son las propias defensas. Son proteínas que, por la misma infección, el mecanismo del virus hace que estas proteínas disminuyan. Entonces, artificialmente nos las van a ingresar con este medicamento. Ahora, no es una vacuna. No es una vacuna. Ahora, yo voy a alucinar un poquito. Este producto que ayuda a, digamos, a poner power a nuestras defensas, a nuestro interferón, ¿lo puede hacer la alimentación per se, por sí sola? No, en realidad son sustancias biológicas complejas que ayudan al proceso inmunológico. Nuestro sistema inmunológico, para ponerlo de una manera gráfica y elemental, imagínense que el cuerpo humano es un castillo enorme de la época medieval amurallado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar al enemigo. Vamos a imaginar que los enemigos son unos gigantes cíclopes. Entonces, inicialmente vamos a tirarle fuego, piedras, flechas, para tratar de contener. Eso es la inmunidad primaria, elemental, defendernos. El interferón en un inicio genera esa defensa. Pero después nos enteramos que son cíclopes y que su punto débil es el ojo. Entonces vamos a avisar adentro francotiradores para que le den una flecha al ojo. Esa es una inmunidad ya adquirida, y lo que posteriormente va a ser la vacuna, ¿no? O antirretrovirales o antivirales específicos para ese virus. Entonces el interferón ayuda en esas dos partes, pero es parte de nuestro sistema inmunológico. ¿Qué pasa? Las personas con edad, ya obviamente el sistema inmunológico por los años ya no tiene esa capacidad de respuesta que, por ejemplo, al inicio de nuestra vida. Es por eso que ellos son la población más vulnerable para infectarse por este virus. Ahora, no sé si usted habrá escuchado hablar de los factores de transferencia, que son unas pastillas que se toman también para elevar los niveles de defensas humanas. ¿Esto también podría funcionar? ¿Podría ayudar a una persona? Ya. Hoy en día, para empezar, la evidencia médica demuestra que no hay un tratamiento efectivo contra el coronavirus. Hacemos un tratamiento sintomático para los síntomas, hacemos un tratamiento del soporte respiratorio para los pacientes que hacen una presentación grave, y ahí quisiera detenerme un instante.
Actualmente, por ejemplo, el tratamiento de este interferón es de alto costo. Son medicamentos que costarían. ¿Cuánto costaría, por ejemplo? Para tener Bueno, una idea. por ejemplo, para tener una idea, los medicamentos que se utilizan, o esta es parte de lo que se conoce como terapia biológica o producto biológico, por ejemplo, para las pacientes con cáncer de mama u otro tipo de enfermedades que usan este tipo de tratamientos, las ampollas, por ejemplo, están entre 5.000 y 10.000 soles, una dosis. Entonces, estos pacientes van a necesitar bastantes dosis. Entonces, imagínense, se gastaría bastante. El costo per se nada más de los test de laboratorio actualmente tienen un costo también importante. Si tenemos un presupuesto, digamos, asignado, yo creo que no deberíamos de repente priorizar en seguir incrementando ese presupuesto en otro tipo de tratamientos. Más bien deberíamos reforzar lo que sí se conoce, que es manejar adecuadamente estos pacientes graves con un soporte respiratorio adecuado. ¿Y ahí qué significa? Tener ventiladores mecánicos dispuestos para estos pacientes en unidades de cuidados intensivos cuando probablemente incremente el número de casos graves. Entonces, parte del presupuesto debería destinarse de repente a fortalecer el sistema sanitario de esa perspectiva. Por eso es que, por ejemplo, algunos sistemas sanitarios como el italiano o el español están colapsando porque ya no tienen dónde poner a las personas de edad para el soporte ventilatorio. Hay antirretroviral o hay antivirales específicos que están ahorita todavía en fase de estudio, que se ha demostrado efectividad contra virus ARN. El COVID-19 es un virus ARN, pero todavía están en fase de ensayo. Entonces, este interferón, por ejemplo, ayudaría o lo han utilizado como parte de un complejo terapéutico de 22 medicamentos, por ejemplo, en China. O sea, imagínense, o sea, es parte de, no es... Y las vacunas ahorita están entrando algunas en fase de ensayos clínicos 2, es decir, ya comienzan a hacer de repente algunos estudios en humanos para obtener la vacuna. Eso es lo que están haciendo en China, ¿no es cierto? Sí, en China y en Estados Unidos En también. Estados Unidos, ¿no es Pero de cierto? ser el caso, nuestro país también podría comprar este antiviral del que estamos hablando. Es que no es un antiviral, No es un es antiviral. una proteína que, digamos, va a fortalecer las defensas, más nada. Le preguntaba por los factores de transferencia. La verdad que No hay mayor estudio al respecto. La evidencia médica actualmente no menciona, por ejemplo, esos factores de transferencia como parte del arsenal terapéutico. Sí hablan del soporte ventilatorio, hablan del manejo sintomático y lo más importante, la contención, que es lo que ayuda significativamente a disminuir ese pico exponencial que hubo, por ejemplo, en China. China tuvo que crear 2 hospitales, ¿no?, en 10 días para contener y meter a todos los pacientes y así contener para que ya el virus, obviamente, como está en un momento comunitario, no se haga más comunitario. Ahora, ha habido un caso que, bueno, tendríamos que revisarlo más, pero ya a veces da miedo tocarlos, ¿no? Pero ¿qué pasa si una mujer embarazada tiene coronavirus? ¿Le va a contagiar de todas maneras a su bebé? Interesante pregunta. La verdad que no he revisado al respecto, tendríamos que revisar. Pero sin embargo, las gestantes sí están en el grupo de riesgo, ¿no? Las gestantes están consideradas, igual que los pacientes con defensas disminuidas, en el grupo de riesgo. Entonces, una gestante debería tener cuidado. Por ejemplo, ya el Zika demostró que sí se transmitía de manera congénita. Acuérdense que el COVID virus no es nuevo, esto viene ya, el coronavirus es un virus que ya generó el SARS en el año 2002 al 2004. Esta es la tercera Otro mutación, periodo ¿no? en Medio Oriente, claro, en el año 2009, creo 12, entonces este sería el tercero. Pero es muy similar al SARS original en un 80%, por eso es que le han puesto el 2. Un recién nacido que no tiene vacunas, un bebito de un mes que no tiene vacunas, ¿también está dentro de la población considerada vulnerable? Afortunadamente, la población pediátrica no ha sido afectada dentro de los casos letales que se han publicado según la evidencia. Actualmente, la mayoría de los pacientes, el promedio de pacientes de casos de muerte ha sido 80 años, pero desde los 60 se han incluido. Han habido casos también en menores de edad. Estoy hablando de todos los casos que se han revisado, que el 85% de muertes ha sido en China, del mundo. En una última publicación subida a una página médica en 3 de marzo. Todavía no se han visto casos en poblaciones pediátricas. Afortunadamente no. Ok, ahora, pero la contención ahí es importante. Sí, ¿no? ¿Cómo la contenemos? Esa es una pregunta. Y 2, para que la gente sepa cómo evitar llegar a una neumonía. Porque claro, hablas de coronavirus, del que se contagia, todo el mundo se asusta y dice, pero ya lo tienes en el cuerpo. Y yo lo que digo es, bueno, lo que tienes que evitar es que se convierta en una neumonía o en una infección respiratoria. Yeah. Pero ¿cómo lo evitamos?
A ver, el COVID-19 tiene 3 cuadros clínicos, por cierto. El leve, el moderado y el severo. El severo son los casos graves, que lamentablemente van a terminar en los hospitales con asistencia respiratoria. Los moderados serán los que usted menciona, por ejemplo, unas neumonías, ¿no? Donde el síntoma característico va a ser dificultad respiratoria. O sea, aparte de que este coronavirus en las presentaciones leves a veces no produce ni resfrío, ni los síntomas clásicos de moquito, congestión nasal, congestión ocular, en este caso no hay. Casi el COVID-virus se caracteriza por fiebre y malestar y tos. Ya. Pero en algunos pacientes, si se comienza a presentar insuficiencia para respirar o dificultad para respirar, que eso se conoce disnea médicamente, es en el que tenemos que tener precaución porque probablemente va a entrar en ese 15% de pacientes que comienzan a generarse, digamos, una enfermedad moderada. Y ahí el principal síntoma es, obviamente, la dificultad, el incremento del número de veces que respiramos, la sensación de falta de aire, esos son los síntomas. Pero, ojo que, para entenderlo, estos casos es más probable que se presenten en los pacientes con riesgo. Y ahí es un llamado a la población que tiene que entender que si es un adulto joven, si es un paciente adolescente, si es un niño, y tienen síntomas de resfrío, gripe o similares, deben de quedarse en su casa, no deben de salir, pueden llamar a los números en línea que establece el Ministerio de Salud o Salud y quedarse ahí, no ir a los hospitales, no necesitan. 1000 veces es preferible tener la sospecha de un coronavirus y que este va a resolverse y va a poder cercar a todos los contactos en su casa que ir a exponer a más gente en la comunidad o en los centros asistenciales para que el virus se propague. Porque, ojo, en esta etapa que inclusive los pacientes ni tienen síntomas, es cuando más se contamina. En la etapa de gestación. Que en la etapa, digamos, de incubación. Eso, incubación, claro. perdón. La capacidad de transmitir el virus es de 2.2, es decir, una persona puede transmitir a 3 en promedio, que es más o menos similar al SARS. Ahora, doctor, estábamos hablando en el bloque anterior con el doctor Arturo Pareja Cruz y él recomendaba algún temas de alimentación, por ejemplo, para elevar el sistema inmunológico, ¿no? Nos hablaba del perejil, por ejemplo, aparte de las mandarinas, de los limones, en tema de vitamina C, pero también nos habló de la vitamina C intravenosa. ¿Usted lo recomendaría también? A ver, yo recomendaría que la población de riesgo, para empezar, que ya está bien identificada, debería evitar asistir a cualquier evento público. Nutricionalmente deberían alimentarse de forma tradicional con los alimentos. Si refuerzan con cítricos, mejor, porque ahí está la vitamina C. Yo creo que eso es lo más importante. El darle vitamina C endovenosa significa que algún personal sanitario tendrá que ponérselo, porque los pacientes no van a saber ponérselo. Entonces, probablemente tendrán que ir a un médico, a un centro médico para que le pongan. Entonces, si el paciente mejor está en su casa, tranquilo, en este periodo, entre comillas, de cuarentena, por eso justo se han suspendido las clases para que los niños estén en casa, no estén paseando. Ayer, por ejemplo, había una noticia que estaban las playas llenas. En la playa, sí. Entonces, eso no conversa mucho con lo que el Estado está, las medidas que está tomando el gobierno para contener el virus, ¿no? Y esa es la idea, ese es el mensaje, que el virus no tenga ese crecimiento que ha tenido, por ejemplo. Ahora, hay un tema también importante, la pirámide poblacional nuestra es diferente a la europea, ¿no? Acá tenemos una base donde también hay población joven, niños, allá es adultos mayores, entonces hay mayor riesgo de que este virus se haya podido, digamos, diseminar de una manera más rápida y contagiosa, ¿no? Aquí justo tengo la noticia que más o menos le comentaba, que en Reino Unido se ha reportado el contagio de COVID-19 a un bebé recién nacido. Es probable. Claro, ahora, acá tenemos que entender que los pacientes que tienen inmunosupresión, es decir, que tienen una respuesta inmunológica deficiente, van a tener. Si tenemos niños que nacen con alguna deficiencia inmunológica, como inmunodeficiencias primarias o secundarias, que justo se diagnostican en estas edades, son pacientes que van a estar en riesgo. Si tenemos niños con anemia. Básicamente, niños con enfermedades oncohematológicas, niños con cánceres, pacientes trasplantados, eso es independientemente del grupo etario. Son pacientes que deberían tener cuidado, deberían estar en sus casas y evitar exponerse a eventos públicos, ¿no? O donde haya mucha gente. Por ejemplo, Paraguay ya ha tomado la decisión de que en el transporte público todos estén sentados y no parados. Imagínate el metropolitano, ¿no? Las nebulizaciones.
¿En dónde entran a tallar las nebulizaciones? Las nebulizaciones son tratamientos que se utilizan para pacientes que tienen algún tipo de obstrucción bronquial, generalmente asmáticos o pacientes que tienen algún tipo de obstrucción, y son ambientes específicos. En estos pacientes no van a necesitar nebulizaciones, ellos no tienen esa enfermedad. Acá el problema es el pulmón, que se está afectando y que van a necesitar más bien ventiladores mecánicos en el caso de que presentaran situaciones graves, ¿no? Ahora, se han tomado medidas importantes como por ejemplo la restricción de vuelos procedentes de Europa o de Asia, pero la pregunta que se hace mucha gente es, ¿debería extenderse esto a otros países también? Es decir, por unos días al menos no recibir ningún tipo de viajes, digamos, a Perú. Digamos ¿Ni que, salir? los casos importados que se han identificado primero en los casos positivos en nuestro país son todos de Asia y de Europa, ¿no? Entonces, si usted ve todavía en la región, el número de casos positivos va incrementando lentamente. En el caso de Perú ha incrementado de manera importante. Es una decisión que tendría que tomarlo el Estado, ¿no? Si tuviéramos que priorizar, son las decisiones que ha tomado obviamente de Asia y algunos países europeos. Yo de repente sí podría ser más radical toda Europa, todo Asia, y de repente en la región todavía manejando de acuerdo a cómo vaya evolucionando. Recuerden que la idea es que esto ya no siga avanzando y no se haga comunitario. Por eso le pregunto, porque hay casos aquí, hay casos en Estados Unidos, hay casos en... Entonces, esos vuelos todavía se están dando. Claro, y la curva es que sigue eso incrementándose. Pero si se toman las medidas de contención en los aeropuertos, eso va a ayudar a que se identifique rápidamente y que estos pacientes efectivamente estén en cuarentena. Pero hay un tema. Y que no estén caminando por ahí. Que también se puede sacar la vuelta. Por ejemplo, si alguien está viniendo de España, no puede entrar al Perú, ¿no es cierto? Pero se va a Ecuador, pues. Y en Ecuador sí puede entrar. Por eso ahí Migraciones tiene que cumplir un rol fundamental en esta contención de la enfermedad. Como ustedes ven, es multiinstitucional, por decirlo así, ¿no? Bien, doctor. Muchas gracias por estar con nosotras. Ha sido el doctor Luis Figueroa Montes. Hacemos una pausa y regresamos con más información sobre el nuevo coronavirus. Gracias, doctor. Libro. En Diálogo Abierto, Perla, tenemos además información que viene desde el extranjero. Por supuesto, vamos a tomar contacto con el periodista Gerardo Reina desde los Estados Unidos. Según un estudio de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, en Reino Unido, España y Estados Unidos son los países donde más rápidamente se está extendiendo el COVID-19. Vamos a conversar con Gerardo. Gerardo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Perla. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Gerardo. Aquí en el estado de California. Y podríamos mencionarte que el coronavirus no se ha vuelto el principal enemigo solo de la salud, sino también de los bolsillos, porque la cantidad de eventos sociales, musicales, deportivos, ha paralizado de alguna manera una industria gigante en este país que movía miles de millones de dólares. Todos nos hemos sorprendido, de alguna manera esto fue progresivo, las noticias primero que llegaban desde el exterior nos iban un poquito sorprendiendo, pero tal vez no empezamos a sentirlo desde que nos afectaron directamente. ¿Y cómo nos afectaron directamente? Por ejemplo, al joven que sus clases se suspendieron, al trabajador que le dijeron, oye, anda a tu casa, mejora hacer tus labores desde el hogar, a la ama de casa que llegó a comprar y ya no encontró fácilmente implementos de limpieza, o a la madre de familia que le dijeron, sabe que su hijo de la escuela se tiene que ir a su casa. A partir de esos momentos y de las declaraciones, además de emergencia nacional del presidente, pues imagínate, estamos un poquito preocupados, no olvidando la suspensión de los vuelos de Europa hacia los Estados Unidos. Aquí en el Perú hubo un momento en que la gente también se asustó y se fue a los mercados y se bajó todos los anaqueles y sobre todo se llevó el papel higiénico, implementos de limpieza en vez de llevarse alimentos que podrían ayudarlos. ¿Pasó lo mismo en Estados Unidos? Bueno, te puedo mencionar, Carla, que sí, o sea, pasó en algunos lugares, ¿verdad? O sea, evidentemente decir, ¿sabes qué? No hay implementos de limpieza sería, pues,
decir algo que no es verdad, pero sí es más complicado encontrar implemento de limpieza. Sí, justamente, si me permites, aquí estamos con una compatriota nuestra, ¿no? Vamos a un ratito conversar rápidamente con ella para preguntarle eso, a ver qué ella ha encontrado en las compras diarias. Por favor. Gabriela, cuéntanos, por favor, a ver, tú que vas constantemente a encontrar a los supermercados lo que necesitas, ¿te ha sido difícil? ¿Te has encontrado? Sí, en realidad ha sido complicado conseguir lo que es botellas de agua, papel higiénico, papel toalla. En los supermercados que son mayoristas ha sido mucho más complicado por las colas. Y tú vas a las 2, 3 de la tarde, que es el momento que sales del trabajo, y en realidad te dicen de mañana a las 8 o 9 de la mañana, que es la hora en que vamos a tener en este caso la mercadería. Hora en que abre además el local, parece que hay gente esperando. Exacto, ¿no? Pero esa hora es complicado porque todos están trabajando y ya de por sí hay colas, se están llevando límite de 2 cosas, eso sí, pero tenemos las opciones en los supermercados más pequeños, ¿no? Que tienen poco, pero y el precio y el costo es más alto, ¿no? Ahora, tú que tienes familia, ¿cómo se maneja este tema? Por ejemplo, si estuvieras en casa, ¿hay miedo realmente? Sí, es complicado en realidad, ¿no? Porque hasta los mismos niños tienen miedo porque están escuchando también las noticias, están recibiendo información en los colegios, e incluso se han suspendido las clases y bueno, es complicado porque algunos no tienen precaución al estudiar, no están usando tapabocas cuando están con la gripe, pero en Estados Unidos la gente también se preocupa mucho con el tema de limpiar las manijas, desinfectar, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿De qué parte de Lima eres? Sí. Muchas gracias. Bueno, Perla es un comentario, un testimonio, mejor dicho, de una compatriota aquí en los Estados Unidos. Gerardo, desde ayer a medianoche, me parece ningún extranjero que haya pasado por algún país del espacio Schengen en los últimos 14 días puede entrar a los Estados Unidos por 30 días. Y los estadounidenses o residentes permanentes deberán someterse a una revisión al llegar y cuarentena, según las medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Pero llama la atención que esta lista, ¿no es cierto?, de países a los cuales se les prohíbe el ingreso, no incorpora Reino Unido. Y se preguntaban un poco ayer en la rueda de prensa que dio el presidente Donald Trump, ¿cuál habría sido el criterio, digamos, para establecer esta lista de países? Y si es que en todo caso esto sería revisado en las próximas horas para ver si se incluye o no a Reino Unido. Sí, bueno, en realidad sí, eso ha causado un poquito de polémica, como lo mencionas, no tanto entre los ciudadanos, pero sí entre los especialistas. En realidad estamos, si se quiere decir, pendientes de las medidas en general que se tomen. Desde aquí, los estadounidenses y los que vivimos en este país, siempre sentimos que Estados Unidos y el Reino Unido tienen una muy buena relación, una relación especial, que además se traduce en situaciones diferentes, ¿no? El tema de comercio, en el tema también de los conflictos bélicos por la zona, siempre hay una alianza especial. Así que de alguna manera para los especialistas en este país puede tal vez habernos llamado la atención, pero estamos, como te repito, pendientes de qué es lo que pueda ocurrir. Ahora, entendemos que, como lo mencionabas tú, la excepción de que para los ciudadanos norteamericanos y los residentes sí puedan regresar al país, lógicamente tras una revisión, de alguna manera nos calma un poco, ¿no? Nos tranquiliza, si se quiere decir, a los que de alguna manera hacen negocios o tienen negocios también de exportación. Así que el tema médico, sí, de que sí también debería prohibirse o restringirse a los ciudadanos del Reino Unido, pues creo que de alguna manera, te repito, bueno, no está de alguna manera aquí siendo un tema muy polémico, que digamos, ¿no? Ahora, ¿se sabe cuáles han sido, digamos, las recomendaciones o el protocolo que se está utilizando a nivel médico? Porque, claro, se especula mucho sobre algún medicamento que se está utilizando para contrarrestar de alguna manera el coronavirus. Se habla de esta, digamos, de este remedio, de esta vacuna que sale de Cuba, ¿no es cierto? Otras que se están preparando en China. ¿Qué información se conoce respecto a eso en Estados Unidos, por ejemplo?
A ver, Carla, más bien te doy un poquito para que la gente lo entienda. En este momento hay más de 2.000 afectados por el coronavirus en los Estados Unidos y 42 muertos. 31 de ellos en el estado de Washington, 5 en California, 2 en Florida. Si hablamos de que en este país hay más de 300 millones de habitantes, evidentemente las cifras por ahí no serían inmensas. Claro. Por supuesto, lamentar siempre la muerte de una persona ya es suficiente, pero lo que ha llevado, ¿verdad?, los efectos que ha llevado a cerrar incluso, por ejemplo, si hablamos de la Florida, los parques de Disney y todo, ¿no? Se ha paralizado. Eso habla de las medidas que se ha tenido que tomar en este país de inmediato y medidas impresionantes, si se quiere decir. Ahora, en lo que tú mencionas, Carla, en realidad el mensaje es el siguiente, ¿no? En algunos estados como California se tomó el estado de emergencia desde hace ya casi 2 semanas atrás. Entonces esto hizo que los hospitales activaran la alerta roja para poder de alguna manera atender a algunas personas o a las personas que se acercaban a los hospitales. Sin embargo, esto se fue organizando de una mejor manera. ¿Por qué? Porque aquí se ha lanzado el siguiente mensaje. No todas las personas que están resfriadas tienen que pasar por el test de descarte del coronavirus. Claro. No todas las personas, no tiene que haber una desesperación de ir a un hospital o de sentirse que muy nervioso o entrar en pánico si uno está resfriado. La idea es justamente activar estos protocolos para que aquella persona primero que se siente un poco mal y así no se sienta mal, procure quedarse en casa. Gerardo. Quienes se sienten enfermos, sí, te escucho. Sí, es cierto, es el mismo protocolo que se está siguiendo, por ejemplo, aquí en Lima y en otros países, pero sin duda todos se ven afectados económicamente también por el tema de los eventos. Estados Unidos es conocido porque sus eventos son bastante grandes, digamos. Tú mismo has dicho que está todo cerrado, que se tiene una cifra, los economistas han hablado de alguna cifra de pérdida, por ejemplo, de negocios, pérdidas de trabajo. Si es que están mandando gente a trabajar a su casa, por ejemplo, no sería jalado de los pelos pensar que también están sacando gente de sus trabajos, ¿no? Así es, Carla, sí. En realidad, bueno, hemos un poquito recorrido algunos centros laborales, hemos conversado con compatriotas, sobre todo, que hacen empresa en este país, y en cuestión de eventos, no solo de eventos, porque hablamos, por ejemplo, de empresas que se dedican a la publicidad, pero también todo lo que involucra el tema de alimentos, los restaurantes, el turismo ha bajado, las ciudades se ven un poquito con menos carga transeúnte de turismo, el tránsito también se ha aliviado, ¿no? En la mañana en un horario laborable el tránsito es muy pesado, sobre todo en los puentes, de los peajes, ahora está mucho más liviano, repito. Así es que sí ha afectado bastante. Ahora, como tú lo mencionas, si bien es cierto, hay negocios que deciden enviar a sus trabajadores a sus hogares, a laborar desde sus hogares, también hay negocios que han descansado a los trabajadores, ¿no?, a los empleados, y esto genera una preocupación, hay un impacto directo de la economía, hay una preocupación por ello, y de alguna forma, bueno, ¿qué se puede hacer en esas situaciones, no? O sea, el peruano es muy hábil, ¿no? De alguna manera siempre trata de tener un plan B, siempre trata de apoyarse con la familia, con los amigos, pero de alguna manera, bueno, hay que, o sea, yo siempre resumo la situación de esta forma. Aquí en los Estados Unidos no es que necesariamente todo el mundo habla del coronavirus, pero sí estamos muy pendientes, porque de alguna u otra manera te está afectando, Gerardo. ¿no? Incluso para los que se dedican a hacer el servicio de taxi. Muy bien. ¿No? O sea, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Gerardo Reina, desde los Estados Unidos, brindando información sobre cómo se está viviendo el nuevo coronavirus en ese país. Antes de darle paso a nuestro siguiente invitado, Carla, quisiera yo recoger el mensaje de Monseñor Carlos Castillo, el clero de Lima, porque él ha dicho efectivamente que las misas deben seguirse pues desde casa, orar en familia, ¿no? Pero lo último es que se está ordenando que los sacerdotes y religiosas mayores de 60 años, que en los últimos 5 años no se hayan
han vacunado contra la neumonía, o sea, el neumococo, lo que hemos estado hablando toda la mañana. Si lo desean, podrán ser vacunados de manera gratuita en el Seminario Santo Toribio de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y hay una serie de horarios. Ahora, aquellas personas que vayan con cuidado, porque según las recomendaciones de los médicos, lo que han mencionado es que hay que evitar las congregaciones, ¿no?, de personas, o sea, es decir, hay que tener cuidado, que es mejor quedarse en casa. Pero muy bien, vamos a dejar este comunicado. Seguramente vamos a intentar buscar a alguien del arzobispado para que nos cuente también, porque hay que recordar que el arzobispo se encuentra en Roma y todos ellos están aislados precisamente porque el Papa está enfermo, ¿no? Y como es una población adulta, también están resguardados, así que vamos a ver. Ah, ya llegó. Autoaislado, dice. Ya llegó y está autoaislado. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a pasar ya a hablar ahora sobre la alimentación. ¿Qué les parece? Importantísimo, porque como estamos hablando en el programa especial de hoy, todo tiene que ver con nuestras defensas, y nuestras defensas van a incrementarse en la medida que comamos lo correcto, ¿verdad? Se encuentra con nosotras Edison Sánchez, él es miembro del Colegio de Nutricionistas de Lima. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por estar. Buenos días. Bien, ¿qué tal? Buenos días. Qué bueno que toquen este tipo de temas, porque estamos viendo de que en la última semana pues hay mucha desinformación en la población respecto a esto, ¿no? Es muy importante el consumo de alimentos, de tener una alimentación saludable y balanceada, ¿no? Y no existe algún alimento en específico, algún producto, sobre todo porque se ha visto que en la última semana se ha promovido pues jugos, batidos, suplementos que de por sí solos traten o curen el tema del coronavirus. Entonces, para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico, lo que tenemos que buscar es tener una alimentación saludable, junto con hábitos de vida saludable, como es el tema de practicar actividad física, el tema de tener un adecuado descanso y evitar el estrés, ¿no? Y justo es el tema que vamos a venir a hablar el día de hoy sobre los alimentos que debemos consumir. Ahora, eso sería lo genial, que todos seamos saludables, que tengamos un estilo de vida con ejercicios, ¿no es cierto? Pero la verdad de la milanesa es que no todos los peruanos lo hacemos. Entonces, ¿qué podemos ahora hacer para reforzar nuestro sistema inmunológico de una manera práctica, digámoslo así? Porque tal vez si tú no has comido balanceadamente durante toda tu vida, que comas balanceado ahora no significa que tus defensas se van a reactivar inmediatamente. Entonces, ¿cómo hacer? Así es, ¿no? Es decir, si por ejemplo tenemos una mala alimentación, lo ideal es pues que primero busquen el consejo o acudir a la consulta de un nutricionista, porque es el profesional idóneo que te va a ayudar a mejorar el tema de tu alimentación y ver si hay algún déficit o exceso en tu alimentación. Punto número 1. Punto número 2 es que hay que tener en cuenta que si no has tenido una adecuada alimentación y empiezas a consumir así sea pues 2, 3, 4 kilos de alimentos o que te aporten vitamina C, de la noche a la mañana no vas a mejorar tu sistema inmunológico, ¿no? Hay que tratar de hacer de esto una práctica, tener una alimentación saludable, acudir al nutricionista, y eso es un proceso, ¿no? Y como un proceso pues empezar de todas maneras el día de hoy, empezar pues a alimentarnos sanos. Por ejemplo, hay que tratar de consumir proteínas, ¿no? Las proteínas, por ejemplo, las vamos a encontrar en el pollo, el pescado, la pavita, las carnes rojas, las vísceras, y sobre todo las vísceras como la sangrecita o el hígado, pues es lo que nos va a dar algo muy importante, que es el hierro, ¿no? Y se ha visto que aquellas personas que tienen déficit de hierro, pues tienen un sistema inmunológico deprimido. Entonces hay que tener también ahí un punto clave. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, son las frutas y las verduras, ¿no? Nos van a aportar potentes antioxidantes. Tratar de consumir frutas de todos los colores, así como verduras de todos los colores. Las frutas, al menos 3 raciones al día, y las verduras, por ejemplo, pueden acompañarlo como ensaladas en el almuerzo y la cena, o de repente si las ensaladas no son lo suyo, pues en forma de cremas, en las sopas, en los guisos o saltados. Otro punto clave que también hay que tratar de tocar, aparte, es el tema de alimentos que nos den energía, porque no solamente se trata de consumir frutas, verduras, proteínas, sino también alimentos que nos den energía. Estos normalmente deberían ocupar la cuarta parte del plato y podrían ser, por ejemplo, una papa, un camote, una taza de repente de quinoa, también podría ser las menestras, que además, igual las menestras y la quinoa, pues además de darnos energía, nos están dando proteínas. Entonces, esto nos va a ayudar a tener una alimentación saludable. Mucha gente está comprando arroz y azúcar en cantidades y galletas. y galletas. ¿Esto ayuda por sí solo o es que
efectivamente tiene que estar combinado. Ya, primero también ya se ha hablado mucho de que no hay que alarmar a la población y hacer pues que desabastezcan los mercados, porque puede ocasionar que algunas personas estén bien nutridas y las otras personas no se desnutran. Y a raíz de esto, pues el virus también se puede propagar, o cualquier otra enfermedad. Lo ideal no es comprar arroz o azúcar, lo pueden incluir dentro de la lista de compras, pero traten de comprar, por ejemplo, menestras, ¿no? Que también duran bastante, aportan proteínas. Las frutas y las verduras también nos van a ayudar. Comprar, por ejemplo, proteína en forma de pescado, pollo, pavita, lo pueden congelar si es que quieren, pues, que dure un poco más el tema de las carnes. Los frutos secos, por ejemplo, frutos secos aportan energía, pero también están aportando zinc, están aportando también omega 3, al igual que el aceite de oliva o de sacha inchi. Huevito. El huevo también es muy importante que lo incluyan en la alimentación. Nos está aportando también proteína, es fuente de vitamina D, también tiene un mineral muy importante que es el tema del selenio, ¿no? Y todo el selenio, el zinc, sobre todo también nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Nos decías que hay que comer fruta 3 raciones al día, ¿verdad? ¿Y verdura? Y verdura, al menos acompañar las ensaladas. Por ejemplo, un menú, las verduras las pueden acompañar como ensaladas, al menos la mitad del plato, que sean de verduras de diferentes colores, ¿no? Muchas personas pues tienen la costumbre solamente de consumir de repente ensalada de lechuga o ensalada solo de pepino o solo de tomate. Lo ideal es que el fondo sea de color verde. Pueden utilizar, por ejemplo, brócoli, vainitas, acelga, espinaca, lechuga, decorarla de repente con rodajas de tomate, rabanito, beterraga, ponerle un cuarto de palta o pepino. Entonces tratar de que las ensaladas tengan bastantes colores, pues en estos colores es que encontramos los antioxidantes y las vitaminas. ¿Fresca o cocida? Cualquiera de las dos, lo ideal es consumir ambas. Hay algunas, ambas nos van a aportar, por ejemplo, fibra, ambas nos van a aportar también, por ejemplo, las verduras frescas nos aportan vitamina C, pero las cocidas, por ejemplo, como la zanahoria cocida, activa el betacaroteno, que es la vitamina A, ¿no? Entonces tratar de consumir ambas. ¿Qué pasa con los veganos, los vegetarianos? Hay que tener también en cuenta que este grupo, si tiene una alimentación orientada por un nutricionista, no tendría que tener una situación de riesgo. Yo conozco muchos veganos que están bien nutridos, no tienen ningún déficit nutricional, pero sí ciertas patologías, al igual que las personas que de repente ahorita son diabéticas, hipertensas, que tienen de repente alguna enfermedad de fondo, lo ideal es tratar de visitar al nutricionista si no lo han hecho todavía, para que éste les oriente y les ayude a fortalecer sus efectos. ¿Es momento de hacer dieta? Yo creería de que es momento de tener una alimentación saludable, ¿no? Hay muchas personas que por el verano tienen regímenes muy estrictos de comida, ¿no? Se privan demasiado del tema de los carbohidratos, se privan de las proteínas, están comiendo muy por debajo de su requerimiento nutricional, calórico, proteico, y lo que ocasiona al final, pues, es que no tengan también un buen sistema inmunológico. Recordar que este se compone de, tenemos que tener una alimentación variada, proteínas, energía, ¿no? Carbohidratos, vitaminas, minerales. Ahorita es el momento de tener una alimentación saludable y evitar algún tipo de dieta restrictiva, salvo ocasiones, pues, por ejemplo, si la persona ya de por sí es diabética, es hipertensa y tiene un régimen alimenticio dado por un nutricionista, sí tiene que seguirlo al pie de la letra. ¿Hay alguna alimentación que se tenga que reforzar o cuál de estos elementos que tú nos has traído reforzaríamos para personas que son vulnerables, para el grupo Por ejemplo, para los niños es muy importante el consumo del hierro, ¿no? Se vende, por ejemplo, ideal pues en ellos es que aumenten el consumo de las vísceras, por ejemplo, el hígado, la sangrecita, que es muy fácil de poner en los platos, ¿no? Hay chaufa de sangrecita, hay tallarines saltados con sangrecita, hay pan con relleno de sangrecita. Entonces, sobre todo el hierro, que es se ha visto que hay mucha prevalencia de anemia en menores de 5 años, pues va a ayudar a que se prevenga el tema de la anemia, tenga mayores cantidades de reservas de hierro, pues, y fortalezca su sistema inmunológico. En el caso de las gestantes y los adultos mayores, por favor no descuiden, por ejemplo, el consumo, además de las proteínas, que por sí tienen que consumirlo en mayor cantidad, pues también los adultos mayores, por ejemplo, tratar de elevar el consumo de frutas y verduras. Muchas veces porque no tienen de repente una dentadura adecuada, se privan de consumir las frutas y verduras. Entonces hay opciones, ¿no? Por ejemplo, como digo, incluir las verduras en cremas, en saltados. De repente la fruta, si no la puede consumir fresca, hay frutas más blandas, por ejemplo la papaya, el durazno, la mandarina, ¿no? O hacer de repente las frutas también en compotas o mazamorras, sería otra fuente ideal. Y algo también que tendríamos que destacar es el consumo de fibra, ¿no?
porque la fibra la va a aportar, pues, va a ayudar también a fortalecer nuestra flora intestinal, ¿no? Y si la flora intestinal pues está fortalecida, también va a mejorar mucho el tema del sistema inmunológico. Hay niños que no quieren comer. Exacto. Hay niños que definitivamente no quieren comer y hay que evaluarlo desde un punto de vista de un especialista, del nutricionista, pero también tiene que ir de la mano con el pediatra, un psicólogo, para ver qué factor es el que está ocasionando que el niño no quiere consumir alimentos. Desde el punto de vista nutricional, nosotros, los nutricionistas, estamos ahorita tratando de ayudar a la población, dando bastantes mensajes y consejos sobre cómo mejorar su alimentación para poder fomentar que ellos también se estén pues bien nutridos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Edison, por estar con nosotros y contarnos un poco de los cuidados que tenemos que tener con nuestra alimentación. Gracias a ustedes por la invitación y visiten a su nutricionista, por favor. De todas maneras. Muchísimas. Bien, Bueno, vamos a tomar contacto ahora con la ex ministra de Educación, Flor Pablo. ¿La tenemos en la línea? sí, justamente la tenemos porque, como ya saben, los niños no están yendo al colegio. Algunos están recibiendo tareas para poder revisarlas vía Virtuales, internet, pero, en fin, ¿cómo nos va a retrasar esta situación, no es cierto? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Hay preocupación en los padres de familia? Si bien es cierto, esa medida que se ha tomado de suspensión de clases es importante para evitar la propagación del virus y mantener a los chicos protegidos en casa, pero hay una preocupación por si este periodo de tiempo podría extenderse, es decir, si la suspensión podría ser mayor al 30 de marzo, y en segundo lugar, ¿cómo se recuperarían estas clases? Sí, bueno, en principio, esta suspensión hasta el 30, en el caso de la postergación de casos de los colegios públicos, lo plantea muy bien el Ministerio, lo piensan atender en un escenario en el cual van a manejarse con la reducción de las vacaciones de julio, un poquito ver la ampliación en el caso de las clases a diciembre. Entonces ahí, en general, el inicio del 30 de marzo no habría mayor dificultad. Pero ante un escenario, ¿no?, de una mayor postergación, que es una posibilidad, pues, creo que hay que tomarlo también con calma, hay que esperar cómo va evolucionando en toda esta emergencia. El Ministerio también ha anunciado el desarrollo de una serie de estrategias virtuales, incluso en la televisión, y yo supongo que están evaluando y trabajando en eso en este momento, ¿no? Pero creo que hay que ir tomando las cosas con calma. En primer lugar, la suspensión es el 30 de marzo, en el caso de las públicas, y en el caso de los colegios privados, ya varios de ellos están haciendo uso de estrategias virtuales, ¿no? En el caso de los colegios privados, la mayoría está en la zona urbana y tienen mayores facilidades para ello. Entonces creo que el primer mensaje en este caso es que también, por lo que vamos viendo, que esta postergación al 30 de marzo, suspensión, no son vacaciones, ¿no? Es un tiempo para evitar la propagación del virus. Es una emergencia sanitaria, hay que estar en casa, hay que evitar el contacto, ir a espacios donde haya conglomeración de personas, ¿no? Incluso ya se ha anunciado el hecho de la suspensión de actividades, de eventos que tengan más de 300 personas, pero en general creo que son tiempos de evitar la propagación, y en función de cómo podamos llevar a cabo estas recomendaciones, además las recomendaciones de lavado de manos, de no saludarnos, estableciendo un contacto físico, de darnos la mano, abrazarnos, darnos un beso, sino más bien tomando la distancia y el protegernos a la hora de estornudar y demás. Creo que vamos a poder estar en un escenario donde de control de la propagación, ¿no? Creo que esa es la intención primera, antes de ya estar pensando qué va a pasar. De hecho, el Ministerio sí lo está haciendo porque ha anunciado. Señora Flor Pablo, ¿nos escucha? Que han anunciado el Ministerio de Educación el desarrollo de estrategias pensando en un escenario futuro, ¿no? ¿Nos escucha, señora Flor Pablo? Sí, los escucho. Ok, sí, lo que pasa es que queríamos repreguntarle, si bien usted dice que primero hay que esperar qué pasa el 30 de marzo, sería bueno saber qué tipo de estrategia podemos tener, porque si bien los colegios particulares pueden contar, digamos, con las posibilidades, si me permite, por favor, si me permite terminar, por favor. Si bien los colegios particulares tienen las posibilidades de hacer clases a través, ¿no?, de manera virtual, la realidad de la escuela pública de nuestro país nos gana.
¿Qué pasa? O sea, ¿existe realmente un protocolo en el Ministerio de Educación ante esta situación? Porque no todos tienen internet en la escuela pública. Entonces, ¿van a perder el año si es que nos vamos más allá del 30 de marzo? ¿O cómo funciona? ¿Hay o no un protocolo? Sí, ahí, por eso te decía, creo que ahorita se está diseñando, hay una serie de herramientas que se han ido trabajando durante varios tiempos, pero que ahorita hay que ajustarlas y ponerlas en este contexto. ¿Pero por cuáles ejemplo, serían? Te señalo un ejemplo. En todas las escuelas ya llegaron los cuadernos de trabajo. Pensemos en las escuelas rurales, por ejemplo. Ya llegaron los cuadernos de trabajo que son para la primaria, para la secundaria. Entonces, las familias sí podían acceder al material impreso, pero ahí necesitamos el acompañamiento, una tutoría que efectivamente no será por internet, pero puede ser haciendo uso, por un lado, de el celular, de la radio, de la televisión. Ahorita lo que de verdad es, creo que una oportunidad muy valiosa con las herramientas que el Ministerio tiene, que eso no han sido pensadas para este escenario, pero hay recursos, los materiales impresos que están en las escuelas, la plataforma Perú Educa, que está también ya actualizada y ordenada, una serie de piezas que existen que hay que ordenarlas y ponerlas en uso para este escenario. Yo entiendo, por el anuncio también del ministro, que están trabajando en ese sentido, así es que creo que este tiempo de la postergación también no solamente ayuda para evitar la propagación del virus, sino también para prepararnos mejor ante un escenario, como bien señalan. ¿Debería extenderse esta suspensión, se ha extendido para eventos públicos mayores de 300 personas? Se habla de que no es conveniente que se tome esto como un periodo vacacional y vayan a las playas, por ejemplo. En colegios privados y públicos no se está asistiendo, pero por ejemplo institutos superiores, escuelas superiores, ¿deberían también ellos tomar las propias medidas? Claro que sí, la suspensión inicialmente fue solo para colegios públicos y privados, para la educación básica, pero ya el Ministerio de Educación ha extendido resoluciones dando de carácter obligatorio también la suspensión para el tema universitario, para los institutos, para los otros. Es decir, la suspensión hasta el 30 de marzo es para todos, eso es muy importante señalarlo. Y no es voluntario. Se plantea un hecho, cuando se plantea el decreto supremo, la emergencia sanitaria, una de las medidas es la suspensión de clases, ahí el hecho no es opcional, eso también es importante decirlo, ¿no? No es que yo decido, yo instituto, universidad, colegio, decido si voy, hago o no hago clases. El tema es que hay una suspensión general para todos y creo que eso hay que colaborar, hay que respetarlo y tiene un propósito de salud pública, ¿no? Muy bien, Ahora, señora Flor. Sí, dale, una dale. última consulta que nos están llamando por interno algunas personas. Hay preocupación por la mensualidad, ¿no? Porque en algunos casos los chicos han asistido 2 días, 5 días, 6 días del mes. Entonces las mamás se preguntan, ¿debemos de todas maneras cancelar el mes completo? ¿Cómo se debería manejar esto en colegios particulares? Claro, en los colegios particulares están los planes de recuperación. De hecho, también están planteando, muchos colegios particulares tenían hasta 4 momentos de vacaciones en el año, la reducción de esos momentos. Por otro lado, ya han comenzado, como bien señalo, y ahí tendrían que estar atentos cada colegio también en función de sus posibilidades, el tema de ya iniciar clases virtuales, clases acompañadas con tutoría a distancia. Entonces creo que aquí lo primero no es decir, bueno, no han asistido los 15 días de marzo, no van a asistir los 15 días de marzo, entonces quiero que me devuelvan, sino más bien cómo aseguramos que efectivamente las clases se den. Y ahí creo que cada colegio tiene que plantear un plan de recuperación, que es lo que también planteó el Ministerio de Educación, y las familias solicitar ese plan de recuperación, ¿no? Solamente en el caso pues que no hubiese un plan de recuperación, efectivamente el servicio no se estaría cumpliendo y habría ya un tema de devolución, pero en principio el primer elemento que hay que tomar en cuenta es que tiene que haber plan de recuperación y en función de eso tiene que haber una continuidad del servicio, ¿no? Muchísimas gracias, señora Flor Pablo, por haber accedido a conversar con nosotros, darnos sus puntos de vista respecto a las decisiones que se han tomado respecto a los escolares, a las instituciones en realidad educativas en general, y vamos a ver pues si se activan o no, si hay o no funciona un protocolo precisamente de pasar el 30 de marzo. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más información.